Para conseguir un sonido gordo con el bajo, un sonido que llene mucho, lo que tenemos que hacer es tocar más suave, curiosamente. Y os explicaré por qué. Si nosotros tocamos fuerte, con mucha intensidad con nuestra mano derecha, tenemos este sonido, ¿no? Aquí lo que tenemos es mucho ataque, un ataque con un volumen muy grande, y luego el release de la nota tiene un volumen muy inferior en comparación. ¿Por qué? Porque estamos dándole tan fuerte a la cuerda que sí suena muy fuerte, pero luego la cuerda rebota contra los trastes y no puede vibrar mucho. Entonces no consigues mucho volumen en el release de la nota. Sí en el ataque, pero no en el release. Si tocamos suave, en cambio, tenemos un ataque mucho menor, con mucho menos volumen, pero el release será más parecido a este ataque. Se mantendrá un poco el volumen. ¿Me explico? ¿Y cómo podemos hacer para compensar esta pérdida de volumen? Pues subiendo el volumen de nuestro amplificador, por ejemplo, o de la pista de bajo que estemos grabando. Si subimos el volumen general, conseguimos que el ataque, que era así de suave, tenga el mismo volumen que el ataque de cuando tocamos fuerte, y luego el release será muy parecido al ataque, ¿no? Se mantendrá un poco el volumen y conseguiremos esta sensación de que el bajo suena más lleno, más gordo. ¿Vale? Esto tiene sus ventajas, ya os digo, el bajo sonará mucho más lleno, mucho más rico en frecuencias, pero perdemos pues quizá el tono ese, ¿no? Este sonido agresivo que a veces nos puede interesar para tocar según qué, ¿no? Para tocar funk o para tocar rock, a veces nos interesa este sonido. Pero en general, para acompañar canciones de pop, o bueno, en general en el reggae, por ejemplo, también se utiliza este sonido gordo, pues está bien que tengáis muy en cuenta que hay que tocar más suave para conseguir este sonido gordo. Para que lo veáis claro, voy a poneros un ejemplo y os recomiendo que utilicéis auriculares o unos buenos altavoces para apreciar las diferencias. Voy a tocar primero muy fuerte, o sea, con mucho ataque y poco release, ese es el resultado de tocar fuerte, y luego tocaré lo mismo, pero mucho más suave. Lo que pasa es que vamos a compensarlo subiendo el volumen de la pista del bajo, para que haya este volumen igual. Pero ya veréis que el segundo ejemplo, tocando más suave, va a sonar mucho más gordo, mucho más lleno. Empiezo tocando fuerte. Y ahora voy a tocar mucho más suave a este volumen, pero vamos a subir el volumen, ¿de acuerdo? Para compensar, para intentar igualarlo al volumen del ejemplo anterior. Ya veis, se llena mucho más pues nuestro espectro frecuencial, ¿no? Es como que hay muchas más frecuencias graves aquí que en el ejemplo anterior. Por eso yo os recomiendo tocar así siempre que grabéis un disco de pop, un disco de reggae, o estéis tocando con una banda de pop, una banda de reggae, o estilos parecidos donde se requiere de un sonido de bajo pues mucho más gordo, un sonido que llene mucho. Si te ha gustado este vídeo, te invito a visitar mi escuela online escueladebajistas.com. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para aprender a tocar el bajo, tanto si empiezas desde cero como si quieres ampliar conocimientos. También te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Escuela de Bajistas, y a seguirnos en Instagram y Facebook.